Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución para apoyar al prójimo afectado de esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Apoyen 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que pueden ser presas fáciles de la delincuencia, gente sin oficio y sin beneficio. Entonces van directo al crimen y por eso ustedes ven tantos jóvenes en esas actividades delictuosas. Pero hay que apoyar a los salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, bueno. Yo quiero comenzar el programa, porque aquí en este país, aquí hay una gleba, como hemos dicho nosotros, muchas veces una gleba insurrecta que viene de esa izquierda indigenista, de esa izquierda melódica que quedan todavía de esos retazos de la izquierda. Pero también es una gleba anónima, que a veces se esconde con seudónimos y nombres rarísimos en las redes. Y todas esas impurezas de conciencia quieren ellos vaciarlas muchas veces sobre gente en este país respetable de este país. Y yo me quiero referir que he visto algunos desorejados, algunos elementos de esa gleba que se esconden en las redes, que han pretendido insultar a Marino Vinicio Castillo con respecto a todos estos hechos de narcotráfico y todas esas cosas que se han presentado últimamente, y quieren como enrostrarle a doctor Castillo que ahora él permanece en silencio de todos esos casos. Sin embargo, se pasó decenas de años, y yo creo que desde los años 70 para acá, si hay un dominicano que se le guarda respeto aquí, se llama, hasta estos días se llama Marino Vinicio Castillo, en esa materia de denunciar sin hacer, diríamos, sin ser un enamorado del alarde, simple y llanamente
por sus convicciones cívicas, su coraje cívico de Marino Vinicio Castillo, denunciando a los capos y todas las actividades del narcotráfico en este país y de la corrupción en todos los gobiernos, el de su amigo Balaguer, en el de los del PRD y en los del PLD, porque hay que estar claro en eso. Entonces, hoy, que Marino Vinicio Castillo dice, ya yo estoy en una edad que estoy ya recogido, diríamos, en un espacio de reflexión, ya en la soledad, estoy, diríamos, ya escribiendo las memorias de todo ese pasado que ha tenido de lucha y de constante denuncia y enfrentamientos. Mucha gente que en este país él tuvo que adversar, político y de todo. Entonces, usted querer o pretender, mejor dicho, necear al doctor Castillo, que está en ese recogimiento tranquilo ahí, redactando sus memorias, como que Marino Vinicio Castillo debe estar todos los días denunciando lo que él se pasó décadas y no encontró, compañeros, solo. ¿Por qué solo? Porque el narcotráfico es muy peligroso, los narcos son muy peligrosos, toman venganza, matan, tienen sicarios. A eso no le temía Marino Vinicio Castillo. Pero ¿cuántos le temían? O le denunciaba a sus líderes, a sus políticos. Entonces, parece como que Marino Vinicio Castillo tendrá hasta que, después de ser momia, también tendrá que seguir siendo el único como el profeta que dijo todo lo que iba a pasar aquí. Pero fueron sus rigurosas observaciones y enfrentó todos los poderes de este país. Vamos a estar claros. Entonces, todo eso que pretenden necearlo a él, pierden su tiempo. Porque usted tiene un momento de lucha y usted tiene un momento en que cesa la lucha también, porque usted tiene que ocuparse si usted va a hacer su memoria, usted tiene que ocuparse de su memoria, pero Marino Vinicio Castillo no es que le esté huyendo al caso de los narcos ahora o que no denuncie lo del PRM, porque eso lo denunció hace tiempo. Ahora lo que debe haber es continuadores. ¿Y por qué no aparecen los continuadores? Porque ese es el problema. Duarte se pasó su juventud y su riqueza la empleó para buscar la separación de Haití y la independencia nacional en 1844. Se alejó 20 años de este país. 20 años se alejó de la pugnacidad que hubo en esos momentos en este país. Y vino 20 años después de la declaratoria de independencia, vino al país. No le hicieron ni caso. Los engreídos y los que creían que todo, ya los verdaderos patriotas y los verdaderos patricios eran los nuevos restauradores de la independencia. Y Duarte, mi hijo, tú estás por allá, te pasaste 20 años fuera del escenario, lo que estamos echando este pleito somos nosotros. Sin embargo, ¿qué pasó? Perdió Duarte su patriciado. Todos esos restauradores quedaron por debajo de Duarte. Y no es que uno le esté negando, negándole calidades patriciales a los restauradores. Pero Duarte lo superó en patriciado, patricio supremo de la República. 20 años fuera de aquí del país. Ese señor no está en esto. Por eso es que la gente tiene que saber hablar y saber decir y saber esperar, porque también la historia juzga. Después que pasan estas iras populares, todo este enjambre de desorejados y de gente que ha vivido
del insulto y de la injuria a los demás. Entonces ahora se quieren cebar con la familia Castillo y con el propio doctor Marino Vinicio Castillo, específicamente gente que lo que tienen es que limpiarse los labios cuando van a hablar de Marino Vinicio Castillo en este país. Entonces yo creo que aquí hay gente que hay que ponerlo en su puesto, porque los justicieros tienen que primar sobre la injuria y todos estos desaforados que andan hablando y escribiendo y diciendo muchísimo disparate. Hay gente que no tiene calidades, que todo el mundo lo sabe, y muchos que se esconden en seudónimos y con nombres en esas redes y no se atreven a ponerse los nombres reales o a enfrentar. Entonces tomen el relevo, tomen ustedes el batón de mando, como dicen. Mire, ya Vincho se cansó. Muy bien. Los años lo inhabilitaron, se cansó Vincho de denunciar al narco. Denuncien ustedes. Hagan ustedes el trabajo, hagan ese relevo, mándenlo al montón y supérenle. Pero eso es difícil, superar a Marino Vinicio Castillo, todos esos años de lucha, que todo el mundo sabe la bandera que le puso aquí a todos esos sectores del crimen organizado, político, protegido y militar y todo el mundo. Vamos a estar claros, porque ese es el problema. Todo eso que anunció Marino Vinicio Castillo con tiempo, pero aquí se le puso poco caso. Porque los políticos siempre, aprovechándose de esas circunstancias, del poder, no, esas son fabulaciones de Vincho y aquellos liderazgos, era imposible. Pero miren, el deportado Hans W. Lluveres tenía años huyendo de la justicia. Ese señor era un teniente coronel, yo no sé si del ejército o de la policía. Creo que era teniente coronel, vamos a ver. Exteniente coronel de la Policía Nacional. Ese joven oficial tuvo cargo por narcotráfico aquí, asociación de malhechores y violación a la ley 5088. El hombre se le puso una medida de coerción de presentarse, como siempre pasa, porque ese es un problema que tiene la justicia. Ellos son los jueces, son los que crean los rebeldes. Le dan una medida de coerción para que el tipo se presente. Ese señor se largó del país años y lo deportaron de Estados Unidos, y ahora el hombre apareció, que era buscado 5 o 6 años, estaba desaparecido. Bien, fue detenido. Pero esas cosas era la que denunciaba Marino Vinicio Castillo hace 40 o 50 años y decía: señores, el narco va a penetrar los organismos policiales, va a penetrar las Fuerzas Armadas, va a penetrar los partidos políticos, va a entrar al Congreso, se va a sentar allí. Aquí hay 300,000 jóvenes que están consumiendo droga. Y todo eso lo que le trajo a Vincho Castillo eran insultos y editoriales diciéndole que Marino Vinicio Castillo era fabulando, que eso eran cosas de locos, pensar que aquí había toda una juventud en droga. Hoy tenemos el país, todas las comunidades rurales, no las urbanas, no, las rurales consumiendo droga, sicarios por doquiera. Pero es duro usted tener que ir a decirle a un adversado, usted tiene que ir de rodillas y confesarle allí que usted se equivocó y que él tenía la razón, porque ese es el problema de este país, que aquí la gente no quiere admitir sus errores y lo que hacen es, como decía yo hace un rato, que la historia lo vence. La historia, como se dice, depurando los hechos, al final termina juzgando y fallando a favor de quienes, de
de esos que le decían fabuladores y mentirosos, insultantes de políticos y etcétera, etcétera. ¿Cuántos calificativos le pusieron a Marino Vinicio Castillo? Por esa actitud valiente, por su coraje cívico. Entonces, gente agazapado en esas redes ahora con insania procelosa, como dice el mismo doctor Castillo, para usar su término. Entonces quieren estarle disparando dardo ahora, diciéndole que él está callado, que ahora no denuncia los casos. Señores, eso ya, aquí, denunciar los casos, ¿qué es lo que usted hace si están a la vista de todo el mundo ahí? O no lo vemos, los principales líderes del PRM principalmente. Todo el mundo sabe quiénes son los que han protegido el narco aquí. Y desde cuándo viene ese narco incidiendo en ese partido y eligiéndolo. Los demás, como yo he dicho, todavía usted no le puede estar exigiendo lo que usted le está exigiendo al PRM. ¿Por qué? Porque no han salido tan visibles nombramientos o la visibilidad de legisladores o alcaldes que han sido elegidos en las boletas, principalmente del PLD, que estuvo ahí 20 años en el poder, o de los reformistas. Se han cuidado más, pero la mayor parte de los que han estado presentes en todos los casos graves de corrupción con la política y ligado a la política, es en el PRM y en el PRD que han estado, porque vamos a poner la cosa bien clara aquí. Ahora, que hay gente que ha aportado y que le llega a los partidos, bueno, eso puede ser por lo que yo explicaba ayer. Mandan el dinero, lo aportan, llega el dinero, el candidato la gente lo toma. ¿Quién lo trajo? Manuel Fermín trajo ese dinero. Manuel, ¿quién te dio eso? A un grupo de comerciantes, amigos míos, pero me lo dio el narco más poderoso probablemente. Le hablo mentira al tipo porque lo que se necesita es el dinero. El candidato me cree a mí. Pero si yo le digo tal vez la verdad y le digo, mire, presidente, ese dinero es sucio. Yo lo traigo, pero usted que sabe si lo coge o no. Pero yo lo acepté porque yo sé que no lo necesitamos, pero es un dinero que tiene un origen malo. Ah, no, pues mire, devuelve ese dinero y llévelo para allá. Yo no quiero jugar. Porque vamos a decir la cosa clara ahora. El PRM, que vamos a seguir con ese tema, como se lo dijimos ayer. Miren, vayan a Santiago, presidente Abinader, o el presidente del partido y la secretaria general. Vayan a Santiago y hagan un acto de desagravio a Santiago. Digo yo, esa es mi posición. Háganle un desagravio a Santiago, porque el PRM hoy cree que con un comunicado que ponga en la prensa y una foto de familia, sale el PRM diciendo que no van a tolerar en sus filas a nadie que esté involucrado en actos de narcotráfico y que cada quien es responsable de sus hechos. Muy bien, eso está muy bien. Pero resulta que eso le pasa cuando ya el PRM está en el poder, ya el edificio está hecho. Cuando los ingenieros y arquitectos terminan el edificio, los andamios lo apartan, lo quitan de ahí porque ya no lo necesitan. Entonces, todos esos narcos que apoyaron económicamente al PRM, hoy, nosotros no desligamos de esa gente. Esa gente, cada quien es dueño o responsable de sus actos. Y aquí no se va a empañar ni se va a encubrir a nadie. Claro que no se va a encubrir porque ya el edificio está hecho. Ya tenemos fuerza económica, estamos montados en el poder. Ya usamos el presupuesto nacional para hacernos nuestro espacio electoral. Pero cuando uno está abajo, cuando usted está en ese abajismo rabioso muchas veces, y usted no tiene recursos, venga dinero de donde le dé la gana llegar aquí, que venga. Yo me acuerdo de aquellas expresiones
y aquellos grupos que apoyaban públicamente candidaturas del PRM. Entonces, ahí esos andamios son necesarios. El problema es que ya después que usted alcance el poder, soportándose en esos andamios, ya yo no necesito esos andamios. Esos andamios me los puedo quitar de encima ahora mismo, así cayó, pues, no, yo no tengo que ver con eso. Pero cuando usted estaban abajo y le llevaban la maleta y los bultos de dinero, no decían eso, tenían esos andamios, eran el soporte, cuidado. Es decir, aquí no somos tontos. El PRM tiene que dar lecciones claras de eso, que vayan a Santiago, yo le decía allí, háganle una nota de desagravio. No con aquella, diríamos, aquella vanidad herida del generalísimo, porque no lo mencionaron en un acto en Santiago. Y eso trajo una ola de violencia, diríamos política, verbal y todo, hasta sometido a la justicia, gente, porque no mencionaron el nombre de ese Dios vivo, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, como decíamos ayer. Y eso fue terrible lo que pasó en Santiago y en la comunidad nacional, porque hubo gente que asistió de muchas provincias a ese acto del Matún en el año 1955. Estaba la era en su apogeo, 25 años, imagínense, el cuarto de siglo. Y todos los áulicos de Trujillo y todos aquellos mítines, bueno, se hizo un acto de desagravio a Santiago, porque se entendió que eso fue un acto de agravio a Santiago, un pueblo tan trujillista, tan respetuoso y tan amante de ese líder, de ese liderazgo, de ese patriota que fue Rafael Leónidas, el generalísimo o el jefe. Es decir, el PRM, pienso yo, y yo no estoy pecando de exagerado, por eso insisto en eso, vayan a Santiago y pónganle una nota de desagravio a Santiago, diciendo que el PRM no está en eso y que va a separar de las... No es que va a separar de las filas, no. Que reconoce que su éxito electoral se debió a eso. Pero que eso no se puede tolerar y que eso no seguirá. Vayan y digan eso, pero piensen la verdad. Esos fueron andamios para levantar este edificio que se llama PRM hoy. Ustedes tienen que ir a decir esas cosas, porque si no van a quedar muy mal y van a seguir quedando muy mal. O la historia, por lo menos, cuando depure los hechos y los juzgue, terminará condenándoles. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos? La verdad que estamos llenos de esas miserias políticas que hay en este país, la verdad, cuántos hombres mediocres. Ese libro de Ingeniero, de José Ingeniero, el hombre mediocre. Hay hombres mediocres, mujeres mediocres, y bueno, qué sé yo, hombres rebaños, como decíamos en una oportunidad, sin personalidad, y toda esa cólera sectaria que hay en este país. ¿Cuándo fue que yo mencioné? Ayer yo mencionaba el Salmo, uno de los salmos de David. ¿Cuál era? El 107, creo, 107, 24, creo que era eso. ¿Cuántas son tus obras? Oh Jehová, tú las has hecho todas. Porque que eso es difícil, ya que hay gente que se da en el pecho creyendo que es verdad que son patriotas y que son héroes de este país y que esta patria se le debe a ellos. Y ustedes han hecho nada en este país que no sea corromperse o vivir del poder, gozar del poder. Muchísimos. Entonces yo creo que aquí vamos a tener que poner los puntos sobre la silla a mucha gente. Porque esas difamaciones y las injurias a gente calificada y gente seria que le ha servido a este país, yo creo que eso tenemos que ponerle coto a eso. Esa es la pura verdad.
y guardarle respeto, gratitud, admiración a la gente que se ha dedicado a trabajar por este país, a luchar por el país y no a beneficiarse y a lucrarse del país, que a veces ganan más mérito que los que verdaderamente se entregan a la lucha sana por la República o por los mejores intereses de la República. Bien, bueno, el presidente de la República, don Luis Abinader, estuvo en la inauguración de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y el presidente ahí hizo unas precisiones muy válidas, que yo lo felicito porque el presidente sabe que estamos en una democracia, porque él es garantía de esa democracia, el presidente de la República. Y puso énfasis en lo que es la base de la democracia, que es la libertad, y la libertad de prensa más. Y eso fue un éxito. Yo lo entiendo así, porque el presidente no mintió, habló la verdad en esa Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y fue bueno que hiciera esas precisiones. Primero, los discursos, generalmente todos los discursos, y más los presidenciales, siempre tienen algunas fases, una o dos puntualizaciones que tienen que hacerse para que la prensa, los espectadores lo tomen en cuenta y eso sea una parte fundamental del discurso. El presidente se basó en la libertad, porque la libertad de prensa, la libertad de expresión no se ha coartado en este país, y es verdad. Porque aquí las redes, los medios de comunicación, escritos, o estos, u orales, emisoras, todo el mundo aquí, el ciudadano común, habla, se expresa y nadie lo coarta. La prensa escribe y dice lo que le da la gana. Y el presidente dijo, durante esa apertura de la Asamblea de la CIP, afirmó que República Dominicana vive un tiempo de libertad donde la palabra circula libremente, la crítica se respeta y el periodismo se ejerce con dignidad en este país. Y eso es verdad absoluta. El presidente habló claro y esas son tres fases de su mismo discurso que hizo énfasis y que la prensa lo recoge porque sabe que son la idea fundamental del discurso está basada ahí. Y además, a los presentes, lo que le interesa que le diga es que aquí va a haber respeto a su trabajo, porque los que están ahí son periodistas, todos periodistas. Y fíjense lo importante que es eso. Estados Unidos es una democracia, diríamos, fundamental en el mundo, porque es la primera democracia en Occidente, fue eso. Eso salió, diríamos, no en Occidente, no en el globo de la primera democracia. Porque cuando nació Estados Unidos lo que existían eran esas monarquías absolutas, todo el absolutismo monárquico, o los dictadores militares, o jefes de tribus, y eso era lo que existía en el mundo, esclavistas, regímenes esclavistas, discriminatorios, etcétera, etcétera. Nace los Estados Unidos como una democracia. Entonces ese país no puede tener un trumpismo que quiera alterar eso, no lo puede hacer. En el Pentágono hubo un acto, señores, hasta la prensa amiga del régimen del señor Donald Trump se retiró del Pentágono en masa, todos los periodistas, por una medida que se ha tomado ahí en el Pentágono. El jefe del Pentágono, que era un presentador de noticias de la Fox, una institución que es pro-Trump, fanática pro-Trump. Y
el señor Hesse, que es el secretario de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica, ha dispuesto una disposición allí, o ha dispuesto que la prensa tiene que acogerse a las informaciones que ellos den. Pero resulta que ahí todo se averigua, ahí se oye, se escucha y los medios lo proyectan y lo dicen. El New York Times dijo que Estados Unidos había desplegado a la CIA con tareas especiales en Venezuela. Y eso fue una información que salió de ahí, del Pentágono. El New York Times la publica. Le molesta al Pentágono, pero el propio Trump tuvo que admitir que era verdad. Entonces la prensa hace su trabajo y eso hay que respetárselo. Porque hurgan. Así pasó con Nixon, que quiso escamotearle el triunfo a los demócratas y lo espiaba. Y luego que lo descubrieron con la mano en el asador, en la carne del asador. Entonces, que no se puede publicar. Sí, se va a publicar todo. Y esa garganta profunda, como se le llamó, el periódico Washington Post descubrió ese escándalo y eso le trajo la renuncia a la presidencia de la República del señor Richard Nixon, que no cayó preso, porque quien lo sustituyó fue su vicepresidente, el señor Gerald Ford, y le dio el indulto. Pero gracias a ese trabajo del Washington Post, se supo lo de Watergate. Es decir, la prensa aquí, escrita o abiertamente libre, no se le puede coartar. Y el régimen dominicano ha sido respetuoso de eso. Así que el presidente Abinader le ha dado una bofetada, incluso, a los que han dicho que no vienen, esa izquierda indigenista, malandrines la mayoría, que hoy gobiernan algunos países de América Latina y que dicen que no van a venir aquí porque no le han invitado a sus delincuentes. Es decir, al Capone y a los Bonanos y a los Genovis. No me invitaron esa gente, entonces yo no puedo ir a ese banquete si ellos no están. Qué bien. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, yo felicito al presidente Luis Abinader por esas precisiones que hizo en esa asamblea de la CIE, que le dijo a esos regímenes, vamos a decir, esos presidentes que se niegan a venir a la Cumbre de las Américas, porque no se han invitado a 3 regímenes que niegan eso. Eso no se atreven a hacer una asamblea de la CIP en sus pueblos.
Nicaragua o Cuba o Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos son negadores de esa libertad de expresión, de ese derecho que tenemos los ciudadanos de opinar, hablar y decir lo que nos dé la gana con respeto. Entonces allí no se respeta a nadie y se mata, igual que Putin, que ese le gusta a ellos. Ahí acaba de mandar a asesinar unos dagestanos, unos señores de Dagestán, de una república de esas musulmanas que adscrita a la Federación Rusa. Envía 3 o 4 matones de esos, que eso es lo que es Putin, un matón, a asesinar a un periodista crítico de su régimen y lo mandó a matar a Francia. Pero ahí están detenidos porque la policía francesa no juega. Y le detuvieron a los tipos, a los tipos estos dagestanos, musulmanes. Y hay 3 de ellos, creo, detenidos, de 4 que viajaron desde Rusia ya a matar a ese periodista, porque ese es el problema. ¿Dónde están los periodistas? ¿Cuánto ha eliminado el matón, el genocida de Rusia? ¿Cuántos son los que han mandado a matar periodistas? Ana Politkovskaya fue la primera, una señora joven rusa que pudo escribir sobre las matanzas que hubo en Grozny, en Chechenia. Pero ese lo aplauden. Entonces ese hace una asamblea de prensa en Moscú y van a gusto. Por eso digo, bueno, entonces el presidente, con ojos muy exactos, le puso el frente a esa libertad y a la verdad. Aquí la libertad de expresión, de tránsito y toda la libertad abierta. La Sociedad Interamericana de Prensa no se puede llevar una coma de disgusto con el régimen de la República Dominicana en cuanto a respeto a que la prensa diga lo que le haga. Incluso ni siquiera se discrimina la publicidad en los periódicos. Yo no digo que en estos medios, tal vez, el que no sea grato con el gobierno, no le den publicidad o se la quiten, muy bien. Pero el gobierno también no tiene que andar complaciendo a todo el mundo. También ellos saben a quién ayudan. A quienes le ayudan a ellos entenderán también. Bien. Pero lo institucional, uno sabe que los medios, principalmente los medios escritos y así, también de estos medios también y redes. Los medios, aquí hubo un caso, yo recuerdo, el Caribe casi cerró porque el gobierno de Salvador de Blanco se propuso cerrar el Caribe, porque el dueño del Caribe, el señor Orne, no era de su gusto. El régimen lo entendía que era un adversario jurado del régimen, de Jorge Blanco, y le negaban hasta la publicidad. Y prácticamente mandaron a la quiebra ese periódico, que tuvo que venderlo el periódico, tuvo que vender hasta la emisora, la editora del Caribe, la emisora de radio, no me acuerdo cómo se llama, Teleantilla, todo eso lo tuvo que vender Orne. El periódico se quedó como en 4 páginas, un cuerpo de 4 páginas, eso era, o de 8 páginas y 4, no sé. Era así que estaba disminuido a su mínima expresión, como se dice, el periódico El Caribe. Pero bien, esa izquierda indigenista que siga su curso, que va muy bien. Esos pueblos tendrán que deshacerse de esos delincuentes, ese de Nicaragua con su mujer. Eso han metido preso a todos los comandantes sandinistas, señores. Si no están presos, están muertos o huyendo en el exilio. Todos los comandantes, aquellos que derribaron la dictadura de los Somoza junto al delincuente que hoy lo gobierna. Y la mujer es la que es la copresidenta. ¿Y cómo un país como Nicaragua se deja narigonear de una bellaquería como esa? Pero esos pueblos parece que no tienen liderazgo. Miren Venezuela, atrapados, militares y todo atrapados en este grupo de delincuentes, traficantes, narcotraficantes. Eso es increíble. Colombia gobernada por un matajuez, un guerrillero que fue un delincuente prácticamente. Entonces así no se puede. Ahora, hay regímenes, por ejemplo el caso de Donald Trump. Yo le voy a pedir a los trumpistas amigos de Manuel Fermín que se arrepientan temprano,
que hagan como el libro de, ¿cómo es que dice el Apocalipsis? Ay, Dios mío. En el Apocalipsis 8:15, no me acuerdo. 8:15, 17, 8, no me acuerdo bien. El Apocalipsis señala el libro de la vida. Es decir, todos tenemos que ir ante ese trono blanco, ante Dios. Los muertos, todos los muertos van a tener que presentarse ante Dios y cada quien tiene su libro, su expediente. Cuando usted llegue allá donde Dios, entonces, ahí, si usted no se unió a Jesucristo y prefirió unirse a Satanás, si usted no tiene su cuenta clara, usted lo van a mandar a un lago hirviente, que eso es una cosa terrible, infernal. Usted termina ahí calcinado. Ese es el Apocalipsis. Entonces yo le digo a mis amigos trumpistas, miren señores, váyanse con tiempo, para que el Señor Jesucristo lo reciba, o su Padre Dios lo reciba, y no lo mande a esas aguas infernales. Eso es Apocalipsis 8, no me acuerdo. Pero lo voy a buscar ahorita para hacer la corrección. Lo busco en el internet. Y ese es el libro de los muertos, el libro de la vida. Muy bien. ¿Por qué yo digo esto? Porque Donald Trump promueve una limpieza que yo no la entiendo. Leí en el New York Times, en su magazine del New York Times, un trabajo sobre Ulbricht, Ross Ulbricht. Ese señor fue un delincuente condenado a cadena perpetua, un criptoconvicto. Es decir, un hombre que utilizó, señores, óiganse bien, utilizó las criptomonedas. Él hizo un espacio de crimen que se llama Silk Road. Eso sirvió para lavar el dinero de la venta de cocaína, de fentanilo y de heroína. Óigase bien, ese señor lo condenaron a Ross Ulbricht, lo condenaron a cadena perpetua en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tenía seguidores, porque en Estados Unidos hay seguidores para todo. Ese señor creó el Partido Libertario. Le crearon un partido desde afuera, la mujer de él y los amigos y cosas de eso. Un tipo, una especie de mantequilla, pero de alto nivel. Pues bien, ese tipo, Donald Trump en campaña le prometió a sus partidarios que si lo apoyaban, él lo indultaba. Oye, ¿usted sabe lo que usted es indultar a un hombre que lavó miles de millones de dólares de la venta de droga por vía del Silk Road? Según el New York Times. El señor Ulbricht lo indultó al segundo día de llegar a la presidencia Donald Trump. Hoy Donald Trump es el abanderado contra el fentanilo y la droga y qué sé yo cuánto. Entonces explíquenme esto, señores. Yo le digo a mis amigos del trumpismo, oigan, váyanse a tiempo de ahí. Renuncien a ese seguidismo incondicional porque yo no entiendo. Donald Trump, para mí, algunos tendrán la idea de que es brillante. Y de que, yo sigo creyendo que eso va a terminar en un desastre, en una especie de farsa. Lamentablemente. Porque ¿cómo se explica que usted sea tan duro contra las drogas y los inmigrantes que están en drogas? Y entonces indulte a un delincuente condenado a cadena perpetua por lavar miles de millones de dólares, de servirle como criptoconvicto para lavar el dinero de la venta de drogas por vía de las criptomonedas. El señor Ross Ulbricht. Oigan bien cómo es que está Estados Unidos. Y ese señor hoy es rico. Pero él había grabado sus memorias. A un periodista le había grabado mientras estuvo preso. Pero habló tanto que ahora quiere comprarle las memorias al hombre, al periodista, porque él entiende que eso no debe publicarse. Es decir, ustedes se imaginan la familia Bonanno, la familia Genovese, los Giganti, ¿cuáles más? Todo Al Capone, que Lázaro, el síndrome de Lázaro lo levante. Oye, ¿usted se imagina que un presidente se tenga que unir a esa gente? Ni esa gente se unían, los presidentes se respetaban. ¿Cómo iban a aceptar el apoyo de un Al Capone?
Y habían senadores que aceptaban dinero y de todo eso, de ese crimen. Pero esa gente ni siquiera bregaba con drogas. Dios mío. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, Apocalipsis 20, 11, 15, para los que siguen mis citas bíblicas. Apocalipsis 20, 11, 15, el libro de la vida o el libro de la segunda muerte. El que no siguió a Jesucristo va para ese lago de fuego cuando tenga que presentarse ante ese trono blanco del Señor Padre de Jesús. Yo le digo a mis amigos trumpistas, señores, váyanse de ese seguidismo de Trump, váyanse de ahí para que ustedes no terminen en ese lago de fuego del Apocalipsis 20, 11, 15. Porque la verdad es que indultar a un convicto, criptoconvicto, de lavar el dinero de la venta de droga, crea un partido, el Partido Libertario. Trump le pide apoyo electoral que lo va a indultar si gana y va y lo indulta. Y nada pasa. Un hombre que vive acabando con los drogadictos y con la droga y con todos esos males. ¿Cómo se explica esto? Esa doble cara, ¿cómo se explica eso? Y tirando medio ejército para combatir el narcotráfico ahí en Sudamérica. E indulta al hombre más importante como lavador del dinero producto de las drogas en los Estados Unidos. En 2015 condenaron a ese señor sin posibilidad de libertad condicional. Oigan, ¿qué crimen fue tan grave que cometió Ross Ulbricht? Y ese señor lo indultó por voto. Y ustedes se imaginan que Al Capone nazca, Frank Genovese, la familia Colombo, Giganti, la familia Genovese, y que esa gente esté, o John Gotti, que todos esos capos, señores, por el síndrome de Lázaro, nazcan de nuevo, salgan a la luz, y que tengan apoyo electoral, que tengan partido, y que Donald Trump le pida apoyo a esas familias a cambio de que los indultaría. Por Dios, pero ¿cómo es esto? Honestamente no voy a entender. Bueno, entonces, vamos a ver qué nos tiene el doctor Marino Vinicio Castillo, producto de ese recogimiento que él tiene y de ese recto juicio de razón y de palabra, que son la pregunta y la respuesta el domingo también. El fantasma de Benghazi o la aurora del Nobel de la Paz, María Corina. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo.
La verdad que yo le digo a los tíos, yo no he visto una persona más documentada y más actual que Marino Vinicio Castillo. Ese sí es verdad que está tan actual como los periódicos. Bien, hay que saludar una observación que hizo Omar Fernández, el senador por el Distrito Nacional, porque él ha señalado que no se está indexando el salario de los trabajadores. Entonces se ha quedado fijo en 34,000 pesos, que es lo que se libera del impuesto sobre la renta, pero con toda la inflación acumulada, dice él, ya el salario debiera ser exento del pago del impuesto 52,000 pesos. Es decir, el Estado está engañando con 17,000 y pico de pesos a los trabajadores. Esa propuesta de Omar tiene, el mismo PRM, su mayoría congresual la ha aceptado y dice que es verdad. El gobierno tiene que ser más justo. Y eso tiene que resarcirse, porque si usted gana 52,000 pesos con toda esa inflación acumulada, usted ya está sujeto de que lo liberen del pago del impuesto sobre la renta, porque tiene esa inflación ahí acumulada. 5 o 6 años, no sé cuánto dijo él, no recuerdo. Pero eso es correcto, ese planteamiento de Omar, excelente. Y ojalá las autoridades se animen a mejorar y cambiar aquello. Esa es la pura verdad. Eso está muy bien. Fue una buena observación de Omar Fernández como senador del Distrito Nacional. Bueno, lo sorprendente era sorprenderse, como dice, lo sorprendente, de que el gobierno dispuso que no hay más nombramiento hasta diciembre. Bueno, muy bien. Ojalá, ¿cuántas veces han anunciado la austeridad del gobierno? Y eso se cumple aquí. Miren, yo leí esto, los intereses de la deuda pública cada vez le cuestan más al contribuyente. Entonces, el presidente dijo, defendiendo que su deuda ha sido para pagar la deuda de los endeudadores anteriores a él, pero la oposición le respondió rápidamente y precisamente. Y yo viendo este cuadro que presentó el Miguel Collado Di Franco, señores, interesa la deuda pública como por ciento de ingresos tributarios. Desde el 2008 eran 10.7% el pago de los intereses de la deuda con respecto a las recaudaciones. Era 10.8, 10.7 en el 2008. Hoy en el 2025 va por 27.8. ¿Por qué? Por lo que nosotros hemos dicho aquí, que es simple matemática. ¿Cómo es posible que la deuda baje con el porcentaje de deuda PIB? ¿Y por qué suben los intereses? Porque tenemos más deuda. Con Balaguer no aparece nada de eso. ¿Por qué no aparecía con Balaguer? Porque no cogía préstamos, su deuda no crecía. Los intereses mínimos eran imperceptibles prácticamente con Balaguer. Fíjense en el 2008, ese señor ya tenía 14 años que había salido del poder. Imagínense cuánto era. Si era 10 en el 2008, cuando Balaguer tenía que ser 0.1 o 0.2. ¿Por qué? Porque no cogía préstamos, no se incrementaba la deuda y pagaba lo que se debía. Pero esa es la diferencia de los endeudadores, que se lean ese cuadro de Collado Di Franco. Excelente trabajo sobre el porciento de los intereses para pagar la deuda pública. Eso delata realmente lo que son estos gobiernos endeudadores, pero no quieren leer de Harmoga Trujillo. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.